Senador, ¿listo para arrancar? Excelente. Entramos en la etapa final del proceso electoral interno de los partidos tradicionales y de todos los partidos, de hecho, en el marco de las elecciones municipales de octubre próximo en todo el territorio paraguayo. En ese sentido, como siempre ha sido el espíritu del espacio que tenemos y que llamamos Sin Filtro, tratamos de acercarle a la gente la mayor cantidad de voces de quienes se presentan a los diferentes cargos electivos para que escuchen sus propuestas, para que escuchen qué tienen que decir con respecto a qué pretenden lograr en caso de llegar a los cargos a los cuales aspiran, y que también les sea a la gente un documento a partir del cual reclamar las promesas cumplidas o incumplidas a quienes ocupan cargos públicos. Es por eso que en este deambular de conversaciones políticas hemos decidido invitar en esta edición de Sin Filtro a Arnaldo Samaniego. Él es actualmente senador de la Nación y se presenta como precandidato a la Intendencia de Asunción, un cargo que ya ocupó durante 5 años, allá por entre 2010 y 2015. En esta entrevista, Arnaldo Samaniego asegura que en Asunción hay una máquina de impedir cualquier tipo de acción y que se necesita alguien que no improvise al frente de la institución para tratar de solucionar la involución de la que habla él de los últimos 10 años, de una década perdida, de acuerdo a él, en la capital de Paraguay, una de las capitales más antiguas del Cono Sur. Arnaldo Samaniego presenta sus compromisos, presenta sus propuestas para que quienes vayan a votar primero en las elecciones internas del Partido Colorado el 7 de junio y después en las elecciones municipales de octubre próximo tengan a mano qué es lo que pretende. Habla de transparentar la función o el ejercicio municipal, de mejorar las cuentas, de ordenar administrativamente la institución, de trabajar por espacios verdes más cuidados y a partir de ahí hacer que Asunción vuelva a crecer nuevamente. Sin más vueltas, en esta edición de Sin Filtro, entonces, el senador y precandidato a la Intendencia de Asunción por el Partido Colorado, Arnaldo Samaniego. ¿Por qué decidiste volver a aspirar a la Intendencia de Asunción cuando uno diría, bueno, él ya está cómodo, ya está en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados y encima en un momento particularmente difícil de la Municipalidad de Asunción como el que está ahora mismo? Bueno, en primer lugar agradecerte la invitación, Joaquín. Me parece muy linda esta iniciativa y poder a través de este programa comunicarnos con la gente, con los vecinos de Asunción. ¿Por qué me candidato? Esa es la pregunta que me hice yo miles de veces antes de aceptar, ¿verdad? Lo que sí, lo cierto es lo concreto que a mí me costó llegar al Senado, ¿verdad? Un esfuerzo enorme y para el dirigente es un prestigio ocupar una banca en el Congreso Nacional, en la Cámara Alta. Ya fui intendente y justamente eso, ¿verdad? Nosotros empezamos a recorrer el país, Asunción, barrios, todos los barrios de Asunción, escuchando a la gente y ahí se empezó a hablar de nuestra gestión 2010-2015, cuando estuvimos al frente de la Municipalidad de Asunción. Y bueno, se hizo el comparativo. A partir de que nosotros saliéramos de la municipalidad, prácticamente no avanzó nada. Asunción en los 10 últimos años, en vez de evolucionar, involucionó, en vez de crecer, decreció. Entonces, me plantearon a mí la candidatura para la intendencia y bueno, no nos podíamos mostrar indiferente, Juanqui, ante la situación. Asunción está atravesando por un mal momento en cuanto a infraestructura, servicios que debiera prestar en tiempo, en forma, con calidad, como es el servicio de recolección, disposición de basura, etcétera. El desorden en el tránsito, las calles rotas, en las plazas abandonadas, los parques también, la percepción de inseguridad en los barrios. Entonces, todo eso son altos desafíos y mucha responsabilidad de la municipalidad.
Y cuando hablo de mucha responsabilidad de la municipalidad, cuando está representada por nuestro partido en la municipalidad, obviamente hay una decepción ciudadana por parte, o sea, hay una decepción ciudadana en relación a la gestión pobrísima que se realiza y que eso se traduce en un desorden administrativo y también se refleja en el estado en la que se encuentra la ciudad. Entonces dijimos, no nos podemos mostrar indiferentes, nosotros tenemos que lavar la cara del partido en la capital, bajémonos a la cancha y volvamos a la intendencia con ese equipo de personas que me permitió a mí entrar y salir por la puerta grande de Asunción. ¿Por qué te digo eso? Porque fui, si no, no sé si fui el único o uno de los pocos intendentes en toda este recorrido democrático desde el 89 a la fecha que no tuvo problema con la justicia, ninguna denuncia por corrupción ante la justicia. Eh, dejamos, dejamos en orden la casa, dejamos dinero en los bancos, 103.000 millones de guaraníes en diferentes bancos de la plaza financiera de la ciudad. Y a eso sumarle que deuda vencida no dejamos y, y en la gestión tuvimos gestión en cuanto a infraestructura como nunca. La cantidad de horas que nosotros realizamos durante nuestra administración fue superior a cualquier otra administración municipal, ¿verdad? Prometimos, por ejemplo, prometimos asfaltar 1.000 cuadras, terminamos faltando 2.000. Desagüe pluvial había 5% de cobertura y bueno, lo ampliamos al 28%. Y esos son los números que a nosotros nos representan. Nuestra carta sería una credencial y garantía a la vez para la ciudadanía que nosotros no vamos a improvisar. Y esa es la situación. No se puede improvisar en Asunción. Asunción ya no da más. Los vecinos, las vecinas ya no van a tener paciencia con el próximo intendente. No podemos ir a explorar ni mucho menos, sino que tenemos que desde el primer día trabajar. Y nosotros estamos proyectando más de 200 acciones desde el primer día que vayan a atender la demanda prioritaria en las diferentes áreas que hacen a la Municipalidad de Asunción. Entonces, por eso me candidaté, porque quiero defender y recuperar un poco el credibilidad hacia la clase política y principalmente hacia el partido donde militamos y donde hay gente buena que está comprometida para ir a trabajar en la municipalidad. Y no solamente Colorado, Colorado y no Colorado conforman en nuestro equipo técnico, tenemos una comunicación muy fluida y constante con la ciudadanía organizada a través de sus comisiones vecinales. Estamos queriendo reactivar lo que en su momento ya hicimos cuando estuvimos por la municipalidad. Teníamos activas 754 comisiones vecinales, hoy no alcanza 90. O sea, eso te da la pauta de que hay una desconexión entre las actuales autoridades municipales con los vecinos. Entonces todo eso nosotros tenemos que alimentar la participación ciudadana, escuchar cuáles son los reclamos, atender esos reclamos, gerenciar proyectos, financiamiento, pero primero lo primero es ordenar la casa. O sea, es que en ese proceso del que hablabas recién de enfriamiento de la relación ciudadanía-municipalidad, eh, siempre pues, claramente la autoridad política es importante, pero no hay nada que vaya a reemplazar a la activación ciudadana, ¿verdad? En estos días se hizo viral la Plaza Herminio Jiménez, que no está muy lejos de acá, donde los propios vecinos decidieron tomar la posta y hermosear su plaza y hacen actividades y demás. Ese debería ser uno de los caminos a los cuales apuntar en caso de llegar a la municipalidad, reactivar los espacios donde los propios ciudadanos puedan empoderarse de sus lugares públicos. Nosotros siempre en forma planificada tratamos de accionar en las diferentes áreas cuando estuvimos al frente de la municipalidad. Convengamos que Asunción creció sin ningún tipo de planificación. Cierto. Félix Azara, ahora trazado ya por 1800, ahora ha hecho el primer trazado urbano de la ciudad y quedamos ahí.
Después continuó con el desorden, hasta que los mismos japoneses, a través de una cooperación, a través de la Agencia de Cooperación Japonesa, la JICA, presentaron el Plan Z, que justamente es para eh, reordenar la ciudad y sugería las intervenciones que se requieren o se requerían. Eso nosotros tomamos, era un proyecto que ya tenía más de 20 años y estaba guardadito en la municipalidad, y desempolvamos y empezamos a trabajar en el reordenamiento. Primero establecimos líneas de acción en cuanto a infraestructura necesaria para mejorar el tránsito. Con una circunvalatoria empezamos con la costanera. Empezamos y terminamos la primera etapa de la costanera norte. Luego empezamos a asfaltar las calles alternativas, las principales avenidas y calles de mayor tránsito en Asunción. La razón de lo que ya te comenté, unas 2000 cuadras que conectaban avenida con avenida o que iban paralelamente a las avenidas de manera a desagotar el caótico tránsito que se tenía y se vuelve a tener. A eso le suma el sistema semafórico que también implementamos con los semáforos inteligentes. ¿Y por qué semáforos inteligentes? Porque de alta tecnología cambiamos después de 30 años los semáforos, cuando la vida útil de los semáforos son de 10, imagínate. Entonces, son inteligentes porque a través de fibra óptica se comunica un semáforo con otro, y esta a su vez con una central que funciona en un edificio que también nosotros construimos en la costanera, y de ahí se monitorea, se regulan las frecuencias, se determinan las ondas verdes, etcétera, etcétera. Los semáforos tienen contador de vehículos, tiene medidor de velocidad, sonido para invidente y toda esta conexión que tiene dentro del sistema. Eso nosotros trajimos en su primera etapa, capacitamos al personal municipal, enviamos un grupo de funcionarios a Seúl, donde se capacitaron. Vinieron gente también de Seúl a capacitar a funcionarios. O sea que tenemos ya hoy una mano de obra calificada para atender todo lo que refiere al tránsito a través del control semafórico. Entonces, esas son las acciones que nosotros emprendimos y planteamos para no ir cambiando y cambiando cada sesión de la Junta Municipal, el Plan Regulador de la Ciudad. Planteamos el COTO, que es el Código de Ordenamiento Territorial, ¿verdad? Asunción ya fue tomando sus localizaciones, donde los sectores residenciales, comerciales, etcétera. Y bueno, empezamos a hacer el recorrido contactando justamente con la ciudadanía organizada, eh, cómo hacer para devolverle esa vida de barrio que estamos hablando fuera de micrófono, nuestras anécdotas y cómo nos hallamos, decimos los paraguayos, cómo nos hallamos aquí en Asunción, nos hallamos en nuestro barrio. Y esa vida de barrio tenemos que construir con los vecinos nuevamente y darle la seguridad, el orden, como para que con alegría se pueda disfrutar de nuestra bella ciudad. Nuestra ciudad es muy bella, pero está descuidada, medio abandonada, para no decirlo. Entonces, por ahí va, Juanqui, nuestra energía, y tenemos toda la confianza de que con el equipo que nosotros vamos a trabajar desde la Municipalidad de Asunción, vamos a ponerle nuevamente a nuestra querida capital en el sitio que le corresponde, ¿verdad? Tuvimos grandes desafíos durante nuestra gestión, una inundación después de décadas que crece el río Paraguay a razón de 9 metros de nivel. Ahí Llegó hasta 20 y algo proyectado, llegó, ¿sabes? sí, Creció muchísimo. creció la inundación más grande. Sí, había pasado bastante tiempo hasta ese momento. Creo que era la más grande de la década del 80 aproximadamente. Así, la última. Y a eso sumarle el combate fuerte también contra el dengue, la campaña que hicimos, que la municipalidad entonces planteó un plan ambiental. Y en ese sentido, trabajamos sobre los indicadores que estaban planteados para una competencia para ser la capital verde de Iberoamérica. Que con todas las capitales de Iberoamérica
competimos, por llamar de alguna forma, y Asunción fue la ganadora. Vino el mismo Mauricio Macri a entregarnos el certificado del galardón de ser la primera capital verde de Iberoamérica. Y eso a razón de que la naturaleza fue muy bondadosa con nuestra ciudad. Uno. Dos, los indicadores también hacían referencia a los logros que ya obtuvimos como gestión desde la municipalidad y los compromisos que asumimos en áreas específicas. Todo eso hizo posible que nosotros obtengamos el título de primera capital verde de Iberoamérica. Y ahí se impartieron la ordenanza basura cero, del cuidado del ambiente, del incentivo del cuidado de los árboles, de la plantación, etcétera, etcétera. Entonces, había un cierto orden que desapareció a partir de nuestra salida de la Municipalidad de Asunción. Y esos son los motivos seguramente de que la gente pidió para que nos candidatáramos de nuevo. Y dentro de ese proceso, el Partido Colorado también, a quien pretendo representar una vez más, está pasando sus problemas partidarios, divisiones, oficialismo versus disidencia. Y dentro de la disidencia nosotros logramos unir todas las fuerzas. Yo empecé con mi movimiento a recorrer, mi movimiento Compromiso Republicano. Después convenimos con Juan Afara y con Lilian, mis colegas senadores, juntar nuestro movimiento y crear uno nuevo. Lilian tenía participación, Juan tenía Sumando Colorado, y fusionamos nuestro movimiento y hoy es Causa Republicana. Entonces Causa Republicana empezó a poner a consideración mi candidatura para intendente y ahí encontramos la adhesión de Fuerza Republicana, que está liderada por el ex vicepresidente Hugo Velázquez y del senador Luis Petengil, ingeniero Luis Petengil. Y recientemente otro que aspiraba también a la candidatura a la intendencia, el diputado Daniel Centurión, plantea hacer la unión a través de una metodología. Accedimos y bueno, me tocó a mí. Entonces, salir primero en esa medición que hizo posible que nos juntáramos in totum la disidencia del Partido Colorado. Hablando precisamente del Partido Colorado, senador, yo creo que el gran problema, y vos ya lo señalaste al empezar la entrevista, con el que también vas a tener que lidiar, es que claramente las responsabilidades son personales, ¿verdad? Pero vos sabés que en política las responsabilidades también se extienden muchas veces al partido político del cual forman parte los funcionarios, los representantes, las autoridades, ¿verdad? Y hay en estos 10 años claramente hubo también presencia de la oposición, pero hubo dos gestiones, gestión y media probablemente realmente, de una persona que era del Partido Colorado, como era Oscar Nenecho Rodríguez, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja un poco para recomponer, si bien como ya te dije, no es tu culpa, digamos, pero la gente se queda con esa imagen de que Nenecho era Colorado? ¿Cómo se hace para recomponer un poco esa simpatía, esa cercanía, esa confianza de la ciudadanía hacia una persona del Partido Colorado? Bueno, el análisis va más allá de Nenecho, ¿verdad? Todos los partidos tenemos nuestra cuota de responsabilidad Totalmente. en la Municipalidad de Asunción. Convengamos que el que creó la cuenta única de tanto que se le acusa a Nenecho fue Mario Ferreiro, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es, hoy, después de ser intervenida ya la municipalidad, de obrar ya todos los momentos que generan dudas en cuanto al mal manejo de la administración, ya están en la fiscalía, en la etapa investigativa, o sea, ya está en el campo judicial. Nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar justamente que hay un sector del Partido Colorado que no está de acuerdo y que es mayoritario, y que somos asuncenos como cualquier otro asunceno que queremos recuperar a Asunción. Por eso planteamos volver, porque
Ya hicimos buena gestión y hoy más maduro, con más experiencia, con la incorporación de jóvenes talentosos, tenemos la seguridad que vamos a hacer una gestión que llene la expectativa de la ciudadanía. Entonces, así, por eso yo te dije, nosotros tenemos la responsabilidad de lavar la cara al partido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una buena gestión. En materia de, ya me hablabas recién del ordenamiento del tránsito y demás que se había hecho, en materia de orden administrativo, que es Sí. el principal problema probablemente en el edificio de la municipalidad. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Verdad? Porque a partir de ahí, de ese orden, recién vas a poder pensar en una municipalidad superhabitaria otra vez en cuanto a recaudación y demás. Pero ¿cómo se trabaja en ese orden y en esa sobrepoblación que hay hoy de funcionarios? Con planificación, con reestructuración orgánica de la municipalidad. Hay hoy direcciones que ya no ameritan su existencia. Hay direcciones que superponen funciones con otras. En fin, hacer una nueva estructura orgánica de la municipalidad, asignar funciones a los funcionarios, eh, motivar a los funcionarios, porque ¿sabe qué pasa, Juan? Acá le echamos la culpa a todos los funcionarios, pero sin embargo no se le da las herramientas a los funcionarios para que salgan a hacer sus tareas, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de aseo urbano, en condiciones calamitosas está eh, todo lo que es la logística, por llamarlo de alguna manera, los camiones recolectores sobre tacos, no funcionan poco, se tiene que tercerizar otra vez el servicio, en los contenedores, el sistema de contenedores por ejemplo, no funciona. Nosotros teníamos barredoras, eh, o sea, camiones con barredoras automáticas, en fin, una serie de cosas que hoy ya no tienen. Lo mismo la Policía Municipal de Tránsito, lo mismo la gente de la planta asfáltica, de la Dirección de Vialidad. Ellos cuentan con lo básico para hacer frente. Entonces, todas esas cosas hay que replantear. La pregunta recurrente, hay muchos funcionarios, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Le vas a echar? No pasa por, por ir en contra de los funcionarios buscando la solución. Por ahí no está la solución. En primer lugar, bien o mal los funcionarios son que con hasta magia, digo yo, hacen que funcionen toda la infra de la municipalidad, la débil infraestructura de la municipalidad para atender los reclamos. Bien o mal, hay una vida de ciudad y eso se obedece gracias al esfuerzo que hacen los funcionarios. Muchos funcionarios eh, comprometidos y con mucha experiencia y que conocen los problemas que hay en la municipalidad y en la ciudad. Pero ellos hoy, además de no tener infraestructura, eso desmotiva. Nosotros tenemos que motivar, hermano. La gran Alfaro, con los mismos jugadores, motivados, bueno, ya nos vamos al mundial, Claro. ¿verdad? Entonces, esa un poco es la idea. Y echar por echar más funcionarios tampoco es la solución, porque Claro, no con debería ser una con cacería. orden judicial tienen que reintegrar. Ya tuvimos la experiencia con Riera, echó cientos de funcionarios, pues tuvo que reingresarle a todo otra vez, tras serie de manifestaciones, que en vez de ayudar que funcione la municipalidad, quedaba quieta la municipalidad. ¿Y quién sufría la consecuencia? Los ciudadanos. Entonces, hay que trabajar con los funcionarios planilleros, obviamente eh, no van a tener cabida en nuestra gestión. En el momento que reasignemos funciones, vamos a evidenciar quiénes son los planilleros y ellos automáticamente vía sumario van a tener que ir saliendo de la planilla de salario, ¿verdad? Y se va a ir decantando solo. Nosotros fuimos tal vez la única administración que no aumentó la cantidad de funcionarios, llegamos con 60 menos. O sea, esos son todos números contrastables, Juanqui, no es que yo estoy inventando, está totalmente documentado por la Contraloría, por el Tribunal de Cuentas, por las varias auditorías realizadas. O sea que nosotros sí conocemos cómo funciona la municipalidad. Por eso decimos que no podemos improvisar. No podemos improvisar. Una de las cuestiones que se ha criticado mucho a Oscar Rodríguez y también a Luis Bello es que en este intento desesperado de cubrir la situación económica de la municipalidad se planteó por rematar por muy
por debajo del precio real de unas tierras tan valiosas como son las de la costanera, ¿verdad? En caso de que llegues nuevamente a la municipalidad, ¿hay algún tipo de proyecto en particular para las tierras del Muchísimos proyectos costanera? ahí, hay muchísimos proyectos y mi principal aliado va a ser el sector privado. Primero, ¿cómo vamos a recaudar mejor? No precisamente aumentando ni impuestos ni tasas, sino cobrando lo que tenemos que cobrar. La gente va a ver el esfuerzo de la municipalidad y se va a acercar a pagar a honrar sus compromisos, como ya lo hizo cuando estuvimos al frente de la institución nosotros el primer año y aumentamos los ingresos corrientes de razón del 75%. O sea que lo mismo vamos a hacer. Y vamos a eliminar las cajas paralelas que se escucha que hay, que obviamente hay. Y todo eso va a hacer fácilmente que dupliquemos la recaudación que tenemos hoy. O sea que no con holgura, pero vamos a tener los recursos suficientes para atender los reclamos urgentes. Y obviamente, cuando te hablo de sector privado, es, vamos a crear la Secretaría de Promoción a la Inversión en la CEPRI, en la municipalidad, una especie de Ministerio de Industria y Comercio municipal en donde Ujú. vamos a incentivar la inversión en Asunción, como ya lo hicimos en su momento. Nosotros establecimos mesas de trabajo, mesas facilitadoras para las inversiones. Producto de ello se desarrolló el centro corporativo de la ciudad. Empezamos con el World Trade Center, después el Paseo de la Galería y atendíamos todas las iniciativas que existían en ese sector. Hoy es un sector que, bueno, nos llena de orgullo a los asuncenos por el crecimiento que tuvo, ¿verdad? Y vamos a continuar con esa vorágine, pero también vamos a incentivar vía una figura que es ordenanza, iniciativa privada se llama, en donde Juanqui, un empresario, va a presentar un proyecto de inversión que puede ser de utilidad para la ciudad, para su desarrollo, pone a consideración el intendente aprueba, va a la Junta Municipal, se aprueba y después ya va a licitación para la adjudicación del proyecto. En el caso de que el empresario iniciador no logre ser eh, el adjudicado, entonces el adjudicado va a tener que pagar lo que le costó al iniciador su proyecto ejecutivo. O sea, es ganar, ganar también para el privado y con esa figura se puede desarrollar muchísimas cosas. Se puede implementar a través de figuras financieras como fideicomiso, fondo de desarrollo, joint venture, podemos desarrollar todo el mejoramiento de la infraestructura vial, llámese asfaltado, viaductos, que requieren hacer un muro de contención, desagüe pluvial. Todo eso se puede hacer en alianza con el privado. El dinero hay siempre que se cuide. Me decía Lerner, Jaime Lerner, que fue prefecto de Curitiba, que nos asesoró en varios temas durante la gestión. Y Jaime Lerner no solamente fue un prefecto, fue el intendente porque hizo de Curitiba modelo, referencia a nivel mundial de desarrollo urbano. ¿Verdad? Todo lo que vos de BTR, buses de tránsito rápido, lo que podía haber sido el Metrobús, bueno, se consolidó ahí, la circunvalatoria, la acupuntura urbana que él le llamaba para generar el sitio recreativo para la ciudad, el ordenamiento, no había gente más en la calle, trabajó en todos los frentes, hizo una ciudad modelo. Pero ¿cómo hacían ellos, Juanqui? Ellos tenían un lugar donde se pensaba, llamado el Instituto, hasta hoy era, el Instituto de Planeamiento y Pesquisa Urbana. Hice yo un convenio con el intendente de Curitiba y, y ese hubiese sido el legado que podíamos haber dejado, pero no dejamos en esta oportunidad, queremos dejar. Y ahí, en ese laboratorio, se proyecta cómo va a crecer la ciudad en las próximas décadas, a 20, 30 años. Y ya están sugeridas las intervenciones que hay que realizar para mantener el orden. Entonces, una especie de política de Estado urbano, en cuanto a urbanismo. Bueno. Entonces, ya no importa el humor del intendente de turno, ya tiene su hoja de ruta. Se va a destacar por ser, por ser eficiente, por ser honesto, por terminar en tiempo y en forma, algo de compromiso ya. O sea,
los proyectos ya trazados. Entonces, te digo un poco eso porque sostengo que la planificación es la base del éxito. Y el hacer así por ocurrencia nomás las cosas nos lleva siempre al fracaso. Entonces tenemos que hacer de forma ordenada. Ordenar la casa, incentivar la inversión para que la gente venga nuevamente a invertir. Y cuando más inversión hay, se genera el efecto multiplicador de la economía, más inversión, más obra, más seguridad, más empleo, más seguridad, ¿verdad? Salimos ganando todos. Esa más o menos es la línea de acción. Es habilitar nuevamente Asunción. Asunción es una población que no crece porque la gente decide ir a vivir en otras ciudades porque no se le ofrecen seguramente las comodidades propias o las facilidades. Puede ser cara, o no insegura, etcétera. Pero lo que sí, la gente va de Asunción. Y la mayoría va y duerme en otra ciudad y viene a trabajar en Asunción. Entonces nosotros queremos que la gente venga a vivir nuevamente en su capital, su ciudad, en Asunción. Poblar de nuevo, nuevamente los barrios, apuntar al desarrollo inmobiliario, muchísimas cosas se pueden hacer. ¿Qué tan clave va a ser trabajar en ese sentido en particular sobre una Asunción que se está vaciando de gente que vive en ella? La coordinación con el gobierno central. Porque si no hay política de vivienda del gobierno central va a ser muy difícil también por una cuestión de que hoy el mercado está también complicado para la clase media baja de conseguir una casa, como ya decías, en la capital, ¿verdad? ¿Qué tan importante va a ser trabajar un poco en coordinación con el gobierno central para Totalmente, encontrar esos lugares donde se puede hacer? totalmente. Nosotros siempre, y ahí pasa, ¿verdad? Yo te hablo ya de la gestión técnica, la gestión operativa y otro plus que tiene nuestro equipo es la gestión política, la cintura política, como la llamamos nosotros. Y se necesita. A mí me tocó trabajar con 3 presidentes de la República, con Fernando Lugo, con Federico Franco y con Horacio Cartes. Con los 3 presidentes establecimos mesas de trabajo y fue muy fructífera la labor, ya que pudimos lograr proyectos importantes como la Costanera, como el túnel Semidé, como la avenida Ñuazú, como el barrio San Francisco, como la proyección de la Costanera Norte en su segunda etapa, sur, el puente Héroe del Chaco, y todo eso se produjo gracias a la coordinación de la municipalidad con los representantes del Estado. Porque finalmente, Juanqui, Asunción no es solamente responsabilidad de la municipalidad de Asunción. Al ser constitucionalmente el asiento de los 3 poderes del Estado, obviamente también los 3 poderes del Estado tienen que dar su grano de arena para que Asunción pueda generar desarrollo. Que hoy le deben mucha plata a los 3 poderes del Estado a la Y, ciudad. y nos deben y le debemos. Cuando yo digo en la municipalidad, estoy hablando con la municipalidad, ¿verdad? Entonces, yo promoví como diputado en el 2008 la ley de capitalidad en conjunto con mis colegas de Capital, de la Cámara de Diputados, y eso me sirvió como intendente también poder realizar unas obras de infraestructura. Luego, como intendente, promoví la actualización de la ley de capitalidad. La ley de capitalidad, algunos pensaban que era, bueno, vamos a darle plata a Asunción porque no sé, porque es la capital del país. No. La ley de capitalidad lo que hace, le obliga al Estado a honrar su compromiso. Claro. ¿No? Lo que evitamos era la conciliación, la conciliación que siempre se requería y que siempre ponían como requisito la gente de Hacienda por una cuestión de tiempo y de forma, y bueno, se pudo contabilizar las deudas y se incluyó en el proyecto de ley y eso se fue desembolsando, ¿verdad? Hasta el 2016. Bueno, y a partir de ahí, obviamente, necesitas siempre de una gestión política para hacer entender que entre todos, independientemente hasta de los colores, trabajemos por el desarrollo de la ciudad. Espacios verdes, senador, porque hay una realidad, vos bien decías, en su momento fuimos la capital verde de Iberoamérica. Hoy hay muchos espacios verdes que están abandonados, muchas plazas, y en particular el jardín botánico hoy está
abandonadísimo, ¿verdad? Cuestión de uno se va a caminar por ahí, el cerco perimetral está destrozado, por decir de alguna forma. Nada No más. está mal luego en algunos sectores, eso es cierto, hacia la zona de Viñascue, Ese puerto botánico. hacia Puerto Botánico. Y también hace poco hubo un reclamo generalizado de los vecinos sobre este nuevo contrato con el club que ocupa unas 30 hectáreas, creo yo, corregime si estoy equivocado, que es el club de golf, que no se actualizó el precio que está pagando el alquiler, ¿verdad? Bueno, eso ya es un contrato firmado, seguramente va a ser muy difícil rever, pero cómo se trabaja sobre esas áreas verdes que hoy están bastante abandonadas. Bueno, cuando nosotros llegamos a la municipalidad teníamos unas cifras erróneas que manejamos datos estadísticos proveídos por la Contraloría. Hablaba yo, hablaba el otro candidato también de 1,94 metros cuadrados de espacio público verde por habitante, cuando la Organización Panamericana de la Salud eh, sugiere que se tenga como mínimo de entre 8 a 10 metros cuadrados de espacio público verde por habitante. Nosotros tenemos 1,94. Asunción, perdón, Buenos Aires 9. No puede ser, yo decía. Bueno, pero eso eran los datos que teníamos. Llegó a la municipalidad y investigo de dónde salieron esos números. Eran metros cuadrados de plazas y parques, pero con título de propiedad. Y la mayoría no tenían título de propiedad. Ah, no teníamos los No títulos. teníamos. Entonces, si inseré eso, ya se fue lo ya a 10. Y eso nos entusiasmó y empezamos nosotros a recuperar plazas, a crear plazas y crear más espacios públicos verdes. Hasta el punto de que, por citar algunos, eh, inauguramos la Plaza Juan Pablo II en el barrio San Vicente, que era antes propiedad de una subsección de Colorado. Y dimos nosotros como ejemplo en mi propia seccional, entonces ese lugar lo convertimos en plaza. Eh, en la seccional 8 también, pegado, había un espacio municipal que se usaba como anexo de la seccional para estacionamiento, para eventos, no. Desprendimos eso de la seccional y también inauguramos una plaza. Desarrollamos todo lo que es el primer polideportivo lineal, toda la extensión de 21 proyectada, donde hay cancha de fútbol, de salón, con pistas sintéticas, básquet, vóley, juego para niños, todo eso dentro del concepto de ir ganando más espacio público para la gente, ¿verdad? Mejoramos paseos centrales, recuperamos las plazas uruguayas, por ejemplo. No sé si recordarás, Juanqui, que está totalmente invadida la plaza Sí. cuando llegamos nosotros. Llegamos a hacer que se desocupe y que eso esté abierto para todos, sin distinción, ¿verdad? Y que se pueda disfrutar de ese espacio hermoso que tenemos de 4 hectáreas en el microcentro de la ciudad de Asunción. Hicimos el vallado perimetral como estaba luego en su origen, cuando se llamaba Plaza San Francisco. Y trabajamos como con los vecinos organizados, en este caso eran más empresas, negocios, comercios que estaban alrededor, que todos contribuyeron. Organizamos ahí, estaban 3 librerías, le hicimos comprometer a ellos también con el cuidado y con la recuperación de la plaza. Eh, Ordenamos, quitamos una librería de la vereda, por ejemplo, y así. Entonces declaramos esa plaza una plaza temática cultural, con wifi, con cámara de seguridad, con policía municipal que esté resguardando la seguridad, con la Policía Nacional. En fin, dejamos como debería de ser, ¿verdad? Y eso fuimos replicando. Después nos fuimos a Infantería Roda, acá cerca, Villamorra, la misma cosa. Hicimos el vallado perimetral y todas las intervenciones que necesité. Lo mismo hicimos en la Plaza de las Américas y Mariscal López, República Argentina, y varias otras plazas que hemos recuperado. Entonces, pero hoy como están totalmente abandonadas nuevamente, en su mayoría, excepto aquellos que están siendo cuidados por los Por vecinos. los vecinos. Y eso no puede ser. Entonces, todas esas son causas que motivaron nuestra candidatura. Toda esa desidia que se percibe en estos últimos 10 años de gestión de la municipalidad, todo eso hizo que
reflotara nuevamente las cosas que hicimos y ahí tras el comparativo la gente nos pidió para que nos candidatáramos. Y en eso estamos. El Parque Caballero. La misma cosa, nosotros empezamos con la revitalización del Parque Caballero, empezamos, ahí estaban alrededor de 30 familias. Y bueno, empezamos a hablar con ellos, a trasladar, a ordenar, quedaron todos que ya estaban también ya por trasladarse a un barrio allá por afuera de Asunción y ya está todo coordinado. La política y en el Estado hizo posible que también que tengamos nosotros posibilidad de hablar con ellos. Y nos faltaban dos familias más y ya está bien ordenada la situación como para empezar a implementar. Empezamos a trabajar por la recuperación de la pileta olímpica. Trabajamos con el Partido Colorado, pues ahí está también la fundación, en la vivienda del general Bernardino Caballero, que es atendida por la fundación de Bernardino Caballero, de sus familiares, con el acompañamiento del partido, etcétera. Hicimos toda esa coordinación, pero salimos y se quedó en la nada. Y hoy está peor. Entonces, todas esas cosas van a ser atendidas porque tenemos los proyectos, tenemos la forma de atender y conocemos con quiénes podemos trabajar en ese tema. En este caso, con los vecinos. Muchos vecinos organizados que están ansiosos porque volvamos a trabajar y para que tengamos un ambiente mucho más agradable en nuestro barrio. ¿Qué opinión? O sea, que yo trato de, la pasada cuando hablamos en la red, trato de preguntarte más sobre las propuestas que tenés, porque creo que es lo que la gente debe saber. Pero la cuestión política también es es parte de este proceso. ¿Qué opinión te merece tu contendiente en la interna que el Yo señor que generalmente, Juanqui, una característica muy aburrida para ustedes los periodistas. Generalmente no quiero confrontar porque la gente me dice y Manuel Guerrero. En el sentido de que la gente está ya hastiada, está harta de esas confrontaciones estériles que poco o nada ayudan para mejorar nuestro país, ¿verdad? Desde el gobierno, ya sea gobierno nacional, gobierno Claro, el oficialismo municipal. hoy se están matando entre ellos, ¿verdad? La gente quiere saber qué va a hacer su intendente, si se va a recoger en tiempo y en forma la basura, si los baches van a continuar estando así, van a haber más, va a haber menos, si el tránsito, si el transporte público, la seguridad, el bolsillo, demasiadas cosas que le interesa a la gente para que yo empiece a hablar de fulano mengano, ¿entendés? Pero tenemos nuestra hoja de ruta y nuestra responsabilidad. Y te reitero, si decidimos bajarnos a la cancha es justamente para devolver un poco de credibilidad a, a mi partido ante la ciudadanía. Vos sabés que salvando muchas diferencias, yo creo que esta es una interna muy interesante para ustedes los colorados, senador, porque se pone enfrente una persona con la capacidad ya de haber pasado por ahí y con una persona que si bien viene fuera de la vida política partidaria en sí, es una persona con una gestión interesante en su rubro, ¿verdad? Yo creo que esto demuestra también que no todo en la vida política es siempre el candidato escombro, como tanto se dice, ¿verdad? O sea, hay una Y sí, interna interesante. y sí, cuando más opciones tiene la ciudadanía mejor, pero la ciudadanía ya sabe votar, ya sabe quién es quién. Y mira, sin desmerecerle a absolutamente nadie, lo que yo te puedo decir que ni se imagina lo que hay en la municipalidad. Es inimaginable. Es una máquina de impedir. Prácticamente está funcionando ahí. Entonces, ¿quiénes pueden domar esa fiera? Son la gente que ya conoce. Vos, Juanqui, puede ser el intendente de Asunción, puede aspirar a ser el intendente de Asunción, una formación intachable en lo académico, en lo profesional, puede tener buenas intenciones y todo. Vas a la municipalidad y te puedo asegurar que en 2 años, con ese perfil, vas a saber dónde estás parado. En 2 años. Si no tenés ese perfil va a pasar de largo, sin saber dónde estuviste. Porque así es la municipalidad. Y no es que Arnaldo conozca todo. Arnaldo tiene un equipo que conoce cada una de las áreas de la municipalidad. Conocemos todo, potencial, debilidades
y con quiénes trabajar. Esa máquina de impedir está pensada justamente como para que el esquema no le impida a quien quiera hacer cualquier tipo de cosa diferente. Esa máquina de impedir fue aceitándose y aumentando, fortaleciéndose por la decida de años. Y hoy con el uso de la tecnología, obviamente, que nosotros iniciamos el e-government, el gobierno electrónico en Asunción, conste que hace 10 a 15 años era totalmente la realidad, hoy es todo tecnología, ¿verdad? Pero cuando eso, no sé, no manejamos con Orkut y eso para Totalmente. hacer referencia a Totalmente, Facebook estaba empezando, las Twitter cosas, también. bueno, y las computadoras que tenían 20 años y eso. O sea que era nada tecnológico, no tenía la municipalidad, pero sin embargo nosotros empezamos con el diseño del gobierno electrónico, fui el primer intendente con firma digital, fuimos la primera administración que presenta una plataforma de facilitación y simplificación de procesos a través de la web. Uno podía obtener su licencia, su patente comercial. El sistema también tenía un control semafórico, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Donde uno, el que presentaba sabía a qué departamento iba a ir su expediente para obtener su patente comercial y quién era el responsable y cuánto tiempo tenía que tener para el estudio de la presentación de su expediente. O sea, todo eso se quedó en la nada. Y hoy nosotros estamos totalmente conscientes que lo que ya hicimos bien, pero hoy necesitamos mucho más y estamos preparados para dar mucho más. En cuanto a tecnología, apuntamos a que Asunción sea una ciudad digital y, y hacer que justamente la tecnología nos ayude a lo que vos estabas hablando de eliminar las coimas y todas esas cosas, porque el contacto hace O posible sea, la esas oportunidad. propuestas Claro. indecentes, ¿verdad? Pero con la tecnología, obviamente, además de facilitar al contribuyente el acceso para gestionar sus necesidades en la municipalidad, también vamos a hacer que eso conlleve a mayor orden, mayor recaudación, mayor seguridad, mayor todo. O sea que la tecnología ayuda muchísimo. Transporte público también es un problema, senador, muy urgente e interesante de lidiar porque antes pues tenías el 13, el 22, si bien no era interno de Asunción, venía de Fernando Lamora y recorría casi toda Asunción, el 16 y 2, el 6, y hoy ya no hay más transporte de que vaya por los barrios de Asunción, Ya digamos. no hay más. Yo estaba recordando hoy a la mañana en un programa de radio que yo iba al colegio y a la facultad iba en ómnibus. Y eh, durante mi vida escolar, en el 44, por ejemplo, pasaba frente a mi casa, Cierto. en el barrio de San Vicente. Y cuando iba a la facultad me iba a caminar 3 cuadras y tomaba el 19 y me iba a San Lorenzo, ¿no? Pero eso ya no existe, bro. ¿Cómo No se existe. trabaja de la ¿Cómo se municipalidad? trabaja en la municipalidad con el gobierno central? El gobierno tiene diseñado hoy el tren de cercanía que entiendo va a empezar los trabajos el año que viene. Este año termina toda la consultoría que hace para el diseño del proyecto ejecutivo y a partir de ahí se va a llamar para la adjudicación. Bueno, eso puede ayudar mucho. Lamentablemente el BTR, o sea, el Metrobús, no prosperó, era un hermosísimo proyecto que no se tuvo en cuenta. Eso es lo que pasa de repente cuando no hay coordinación entre gobierno, municipalidad y ciudadanía. Los tres tenemos que estar involucrados. Así hicimos Costanera. Eh, Trabajamos con el gobierno, con la persona afectada por el proyecto. 300 familias estaban afectadas por el proyecto y el trabajo social para alquiler fue más justo. Ese primer tramo tuvo una duración de 3 años para su construcción. Pero casi 2 años eran para trasladar a las personas del sitio afectado por el proyecto. Y eso conlleva un trabajo social
que no cualquiera puede hacer. La municipalidad tiene la gente para hacer eso. Y lo hicimos en coordinación con el gobierno. Te comenté que con 3 gobiernos trabajamos. Pero el Metrobús no se habló con la gente afectada por el proyecto con antelación. Te doy un ejemplo. No es cerrar nomás una calle por más, mm, por más necesaria que sea la intervención, como era el desagüe pluvial sobre España. Ahí cuando llovía era, no sé, se formaba un río, se formaba. Y el agua arrastraba autos, personas, murieron personas ahí, arrastradas por las aguas de los raudales. Entonces decidimos nosotros hacer el desagüe pluvial sobre la avenida España. Pero antes de eso, nos reunimos, pero decenas de veces con los vecinos. Allá en la asociación del colegio, del alumno del colegio de San José, ahí nos reuníamos con los vecinos y le explicamos cómo iba a afectar el proyecto, que se tenía que cerrar necesariamente ese tramo durante 11 meses. Entonces, bueno, a la gente no le gustó al principio, pero después ya nos entendimos y bueno, se va a cerrar la calle por 11 meses, pero antes vamos a faltar estas calles alternativas. Mira, ya faltan muchísimas calles alternativas ahí en el entorno. Trabajamos en cuanto a dónde podían estacionar en todo ese tiempo su vehículo y todas las cosas, sin problema. Cerramos 11 meses, ya, 11 meses y inauguramos ese trayecto. Y es un enorme trabajo, era una galería de más de 1 kilómetro de longitud de largo, ¿verdad? La galería tiene 3,5 metros de ancho, otros 3 metros de alto, o sea, enorme. Como este salón, un camión puede pasearse ahí más de 1 kilómetro. Todo eso está debajo del asfalto, lastimosamente no lo puedo mostrar. Eso te iba a decir, hay obras que si realmente que el desagüe es un problema hasta ahora. ¿Y por qué no hicieron los perros? Porque no es atractivo para el político. ¿Por qué no puede inaugurar? ¿Qué va a inaugurar? Juan, que mira, todo lo que te estoy explicando, todo esto ahí acá abajo, ¿no? Es invisible para la gente. Entonces, no es rentable, digamos, pero sin embargo muy importante. Y nosotros decidimos hacer esto. ¿Qué tan factible ya en este tramo final sería en algún momento pensar, por ejemplo, senador, que en la presidencia de Marco Turbato en Olimpia, creo que no llegó a ser contigo, ¿verdad? Se habló, por ejemplo, de que el Olimpia tuviera su estadio en la Costanera Norte. Lastimosamente eso no pasó. Pero qué tan factible sería, por ejemplo, en algún momento pensar, hoy ya tenemos un museo de ciencia que se está haciendo en la Costanera por iniciativa privada, Nunca pero incluso. olimpista. Eh, pero Es interesante la pregunta. no. Eh, pero el Museo de Ciencia, por ejemplo, hoy, gracias a que la municipalidad vendió, cierto, pero dio las tierras, se está haciendo el Museo de Ciencias en la Costanera. ¿Qué tan factible sería pensar en algún momento un centro deportivo, un Totalmente. polideportivo Totalmente en algunos de esos lugares? Justamente dentro de nuestra propuesta son 3 centros de entrenamiento polideportivo. Para descubrir talentos también, ¿verdad? Y hacer que la juventud se aleje de los vicios, que puedan acceder a hacer deporte. Entonces queremos hacer 3. Uno en todo en la zona costera, uno en la Chacarita, otro hacia el Bañado Sur y otro hacia el Bañado Norte. Entonces hacer que toda esa juventud, todos los niños puedan acceder al deporte a través de esta infraestructura que nosotros vamos a propiciar. Claro que se puede hacer. Muchísimas cosas se pueden hacer. Hay lugares, hay todavía solo abnegados donde a través de la iniciativa privada el inversionista puede venir a recuperar todo para hacer la puesta en valor de ese lugar con el refulado, el relleno, los servicios básicos, el cableado subterráneo, etcétera, etcétera. Ellos pueden hacer un desarrollo ahí. El mismo Olimpia puede presentar ese proyecto, ¿verdad? Como una organización no gubernamental. Plantea ese proyecto que está habilitado bajo la figura de iniciativa privada, una ordenanza que te comenté. Y el excedente, o sea, de lo que se recupera,
El 50-60% es para el que invirtió y el 40% se queda para áreas públicas, para la municipalidad. No puede ser plazas, parques, Que la puede gente ser busca esto, mucho, senador, puede porque, ser estos centros de entrenamiento que te dije. Es un compromiso nuestro y tenemos ya el diseño para eso. porque la gente busca mucho esos espacios. Vos te vas a la costanera, acá a la norte o a la sur, y los fines de semana está llena de gente que se va a caminar, se va a correr, se va a jugar cualquier cosa. Realmente la gente ansía esos espacios públicos, ¿verdad? Todo eso, y la costanera le vamos a la vida que puede ofrecer la costanera, es hermosísimo, un espacio muy hermoso, pero la gente tiene miedo. El sector es muy inseguro. Bueno, entonces dotarle de seguridad, trabajar con la Policía Nacional, trabajar con toda nuestra central de monitoreo que puede trabajar también con las cámaras y con la Policía Municipal. Nosotros profesionalizamos la Policía Municipal. Inauguramos con el fallecido ya Mario Agustín Saprissa, fue nuestro primer director general de la Policía Municipal, que no solamente atendía las cuestiones de tránsito, sino que la cuestión relacionada a la seguridad de las personas, ¿no? Ya sea atendiendo los espacios públicos, las plazas, los parques, las calles. Entonces, todo eso nosotros queremos reordenar y trabajar, ayudarle a la Policía Nacional a su trabajo por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, sí o sí, para los jóvenes eso, como así también estamos pensando tener un anfiteatro para los grandes conciertos, ya que Asunciones tiene un, un punto estratégico dentro de la región para la realización de eventos grandes. Así una especie de Viña del Mar, podemos hacer, tipo la Quinta Vergara se puede hacer en esa lengüeta que hay de 11 hectáreas del Jardín Botánico, que hoy debía ser el Parque Capital Verde que habíamos inaugurado, pero está también en la desidia, en el abandono. O sea, ahí hay un proyecto también que se puede hacer para hacer todas las actividades culturales, eh, culturales, artísticas de gran concurrencia, de masiva concurrencia. Y eso va a desarrollar todo el sector también, ¿verdad? Entonces, muchísimas cosas que son viables. Porque tampoco yo te iba a decir, ¿sabes qué? Vamos a transformar Asunción en París, ni en, no sé. eh, Ojalá Dios quiera, ¿verdad? Pero contra que Asunción puede ser más lindo que París todavía. Pero eso depende de nosotros y depende del compromiso que vayan asumiendo los que están al frente de la municipalidad. Nosotros tenemos ese compromiso, la responsabilidad, el conocimiento de lo que se tiene que hacer. No vamos a improvisar, pero después se tienen que ir sucediendo administraciones también con este perfil, ¿verdad? Necesitamos eso y Asunción puede mucho más. Dos en una para cerrar, senador. Primero, ¿qué tan importante va a ser la transparencia en tu administración en caso de llegar? Y por último, si bien ya básicamente versó sobre eso, pero para cerrar, ¿por qué debería votar por vos? Primero el asunceno del Colorado y después el asunceno de cualquier afiliación. Bueno, transparencia, totalmente transparente. Pero eso están así todos los candidatos. Pero yo sí puedo demostrar. No tuve ningún proceso judicial por corrupción, justamente porque fuimos transparentes. Hoy la tecnología nos va a ayudar a ser más transparente, que la gente sepa cada centavo que se recaba en la municipalidad a qué va destinado. Solo vamos a demostrar eso a través de la tecnología. O sea, eso es una cuestión de transparencia. ¿Por qué el Colorado tiene que votar, no nosotros? Porque como Colorado tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que ir a hacer bien las tareas en la Municipalidad de Asunción para que nuestro partido siga teniendo ese potencial, o sea, siga teniendo esa fuerza para ir trabajando por el país, ya sea desde el gobierno nacional o desde el gobierno municipal. ¿Y por qué como ciudadano? Justamente por todo eso. Acá pues no hay color, cuando uno es intendente no es que trabaja para un liberal o para un colorado, no, trabajamos para toda la ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía emerge como el patrón del intendente. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ellos, para los vecinos, para las vecinas, trabajando en los 69 barrios de Asunción. ¿Y cuál es la garantía que ofrecemos? No improvisar. Ya tenemos nuestra carta de presentación
que ya está altamente probada y hoy, a una década después, con más experiencia, con ver desde afuera lo que hicimos y lo que no hicimos, estamos más que convencidos que no solamente vamos a volver a hacer, vamos a hacer muchas cosas más que pueden hacer que en Asunción se viva con más seguridad, que la municipalidad pueda ofrecer mejores y mayores servicios en cuanto a limpieza, en cuanto a recreación, en cuanto a clima de negocio, a inversión, que haya más empleo y eso va a hacer que haya más seguridad. O sea, nosotros tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a la mejor gente. Senador, gracias por tu tiempo. Gracias, Juan. Arnaldo Samaniego, precandidato a la Intendencia de Asunción, entonces, en esta edición de Sin Filtro.